Del día y lo hacemos de la mano de Juan Enrique Cadiñanos, analista independiente. Juan Enrique, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Juan Enrique, bueno, un placer volver a hablar contigo después de esta pausa de vacaciones de verano. Mientras tanto, hoy es un día muy interesante porque tenemos varias referencias importantes. En el simposio de Jackson Hole, a partir de nuestras 4 de la tarde, vamos a poder escuchar el discurso de Jerome Powell, que va a ser muy vigilado, y previamente al discurso de Jerome Powell ya habremos conocido una referencia que además es el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, como es el PCE, un día después de ver esa mejora en 3 décimas del PIB del segundo trimestre en Estados Unidos. Estamos viendo un inicio de sesión bastante optimista en el viejo continente a tenor de todas estas referencias. ¿Cómo estás viendo estos primeros compases de la sesión? Es muy importante y sobre todo, como bien comentas, muy importantes, ¿no? En estas referencias, también porque es cierre semanal, también porque estamos cerca de cierre mensual y esto obviamente un mes que no es cualquier otro. Quiero decir, al final nos encontramos en un periodo vacacional que por estadística suele ser un mes negativo, pero es verdad que en la época y en la situación en la que nos encontramos, las estadísticas y la parte estacional como que queda aparcado, queda relegado a un segundo plano a la espera, ¿no? de ver nuevos acontecimientos. La jornada es buena, yo creo que en general hemos visto buenas referencias macroeconómicas en las últimas semanas, no diría espectaculares y tampoco vamos a decir que la situación obviamente es diametralmente distinta a lo que teníamos antes del mes de agosto, pero es verdad que hay ciertas líneas, hay ciertas referencias, hay sesgos que han tenido unas cifras positivas, lo cual puede dar ciertas alas al mercado en el corto plazo, aunque lógicamente esos discursos por parte de la Fed pueden hacer que el mercado vuelva de nuevo al transcurso negativo y es, como digo, una jornada muy importante para ver cuál es el cierre, para ver cuáles son los comentarios por parte de una Reserva Federal que lógicamente tiene muchos puntos que tratar, muchas medidas que tomar y a la espera, como digo, de ver esas referencias en cuanto a crecimiento como son las del PIB. Además, Juan Enrique, insistimos un día después de ese dato de PIB, que además fue mejor de lo esperado y de hecho vimos como Wall Street cerró con alzas y hoy parece que la tónica en principio apunta a un cierre semanal alcista. Entendemos que Jerome Powell se va a aferrar a esa mejora en la segunda lectura del PIB, que va a intentar centrar o seguir centrando el discurso en la necesidad de atajar la inflación, de que la Reserva Federal se centre sobre todo en ese mandato de garantizar la estabilidad de precios y veremos a ver qué es lo que nos dice el indicador, el PCE, respecto a hasta qué punto Jerome Powell puede utilizar este dato para reforzar todavía más su mensaje. ¿Por dónde crees que deben pasar las principales claves? ¿A qué debemos atender sobre todo a la hora de analizar esas palabras? Yo creo que sobre todo ver que medidas, no medidas porque no creo que vayamos a ver medidas a corto plazo, pero sobre todo ver cuáles son cuál es la hoja de ruta que se va a seguir de cara al aspecto energético, ¿no? Yo creo que al igual que en el caso del Banco Central Europeo, vamos viendo cómo la Reserva Federal sigue sin tomar medidas de impacto a corto plazo y el problema energético, el problema de deuda sigue agravándose en ambos lados y esto es algo que puede ser especialmente relevante de cara a los próximos meses. Yo creo que de aquí a final de año vamos a ver como una partida de tenis, ¿no? Como en este caso un campeonato que va a ir redirigiendo y que sobre todo va a ir marcando pautas de cara sobre todo a un corto plazo y a un medio plazo que seguirá marcando problemas de deuda y problemas sobre todo energéticos que irán agravándose de forma muy cuantiosa y esto obviamente puede ser un problema, de hecho ya lo está siendo para los mercados de renta variable, sobre todo en el corto plazo y sobre todo para algunos sectores en concretos. Por esto que yo creo que tanto por parte de Jerome Powell como por parte de Christine Lagarde los comentarios que más tenemos que tener en referencia y que más tenemos que vigilar siguen siendo la parte energética, siguen siendo la parte de deuda y sobre todo en qué sectores se van a basar en cuanto al apoyo que van a tener de cara a poder salir o tener una alternativa, ¿no? a la situación actual y es por aquí por donde yo creo que debemos centrar en este caso nuestro punto de vista.
¿Qué punto podemos ver algún tipo de reacción hoy en los mercados tras las palabras de Powell? Porque parece que realmente, aunque estamos haciendo muchas cábalas sobre si veremos un Powell más dovish o más hawkish, parece que el mercado tiene ya descontado un escenario central en el que no va a haber sorpresas. Por tanto, ¿qué podemos esperar hoy, por ejemplo, sobre todo en el mercado estadounidense? ¿Calma, estabilidad o algún tipo de movimiento se puede producir? Yo creo que algo de estabilidad sí que podría haber, sobre todo por las referencias conocidas, como bien comentabais, ese crecimiento en cuanto a, o esas estimaciones, ¿no? En cifras mejores de lo esperado en cuanto al PIB. Ahora mismo es como una bocanada de aire en una situación complicada. Vemos como los mercados de renta variable en general llevan tiempo, no es que sea algo novedoso, sino que llevamos bastante tiempo con aumentos de deuda totalmente descontrolados, con medidas que no han tenido el impacto que se esperaba en cuanto a las cifras y sobre todo los ratios de consumo, y una situación para Estados Unidos que sigue siendo complicada en cuanto al consumo, el peso que tiene en cuanto al PIB, la situación que tiene el mercado exportador, la situación, por supuesto, también de una paridad que, bueno, ahora lo vemos por debajo del punto, y esto obviamente es algo que Estados Unidos tendrá que tomar en referencia. No hay que olvidar que a ellos les interesa una moneda débil, al igual que a nosotros nos interesa una moneda fuerte. Ninguno de los dos puntos está ocurriendo. Me sorprende bastante que por parte del Banco Central Europeo y la Reserva Federal no tomen medidas conjuntas o hablen de un paquete de medidas conjuntas para poder paliar esta situación. No creo que Jerome Powell en este caso vuelva a hacer referencia a esto, al menos no en el corto plazo, y yo creo que el tiro debería centrarse aquí. Estacionalmente, agosto no es un mes positivo para los mercados de renta variable, y a la espera de ver si septiembre vuelve a ser una referencia. De nuevo, también desde el punto de vista estacional, septiembre tampoco es un buen mes desde el lado estadístico, así como octubre es uno de los mejores. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo los mercados irán acoplándose, irán recolocándose y ver un poco cuál puede ser, como digo, ¿no? esa hoja de ruta y esa forma de atacar o contraatacar a un mercado que sigue a la espera de nuevas medidas y que obviamente sigue con muchas dudas en cuanto a cuál es el poder que puede tener en cuanto a mandato y sobre todo a control y gestión por parte de un Jerome Powell y por parte de una Reserva Federal que ya ha demostrado ser bastante ineficiente en acciones anteriores. Teniendo en cuenta la elevada inflación que persiste y teniendo en cuenta que Powell también va a centrar gran parte de su discurso en atajarla, ¿qué es lo que podríamos esperar del dato de PCE de hoy? Yo creo que crecimiento, pero no exagerado, ¿no? Yo creo que es verdad, como decía, que las cifras que hemos conocido y que hemos podido ver en las últimas referencias macroeconómicas dan cierto respiro y sobre todo dan cierta confianza a la posibilidad de que podamos ver un crecimiento también en la parte del PCE y también en otras referencias macroeconómicas relativas a la inflación y relativas también al crecimiento económico. Pero tampoco estamos hablando de una locura, tampoco vamos a volvernos locos ahora con que las referencias vayan a ser diametralmente contrarias, ¿no? a las que hemos conocido anteriormente, semanas e incluso meses atrás. Yo creo que iremos en la misma línea, tampoco por ver referencias muy diferentes, pero yo creo que algo de crecimiento y algo de optimismo a los mercados sí que se podría inyectar al corto plazo, y como digo, esto podría ser muy bien acogido por parte de los mercados de renta variable, al menos en el corto y en el medio plazo, y que, como digo, tomar esto como principal punto de referencia de cara a un posible crecimiento y un posible reacción alcista a los mercados, como digo, de renta variable, sobre todo apoyado principalmente por sectores concretos, como podemos ver en la parte del consumo, veremos en la parte industrial y también en la parte financiera debido a esa modificación en base a política monetaria. Juan Enrique Cadiñanos, analista independiente, muchísimas gracias por este análisis. Gracias a vosotros, un placer como siempre. Nosotros nos quedamos con esta referencia.